Libro de Levítico. El autor de este libro, el autor del libro de Levítico es Moisés. Y la fecha en la que sucede esto del libro de Levítico es en el año aproximado 1400 antes de Cristo. Se dice también que es aproximadamente entre el año 1420 al 1400. O hay otros que dicen que del año 1450 al 1400. Son fechas aproximadas únicamente. Así que aclaro, la fecha que están viendo ahí en pantalla es 1400, año 1400 antes de Cristo aproximadamente. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? Este libro, el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, tiene un total de 27 capítulos, con un total de 859 versículos. La palabra Levítico significa destinado a los levitas. El libro de Levítico presenta una serie de leyes, rituales y normas que rigen el culto, el sacerdocio y la pureza moral y ceremonial del pueblo de Israel. También aborda cuestiones de santidad y sacrificio. El libro pasado que mirábamos es el libro Éxodo, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Este libro es la continuación del libro de Génesis, donde miramos a José en Egipto y que invita a sus hermanos a vivir con él en Egipto. El libro de Éxodo, pasando ya años más tarde, miramos que se levanta un faraón que no conoció a José y esclaviza, y el Señor promete liberar a su pueblo con brazo extendido y con mano fuerte, y envía a Moisés a que él sea el medio por el cual Dios libere a su pueblo. Después de que Dios los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo y pasan por el desierto, llegan a un lugar llamado el Monte Sinaí. Y en este lugar en el desierto, llamado el Monte Sinaí, Dios entrega mandamientos por medio de Moisés para su pueblo, y también ahí Dios les pide, y recuerden lo que vimos en la transmisión pasada, ahí también Dios les pide que levanten o que construyan un tabernáculo o un lugar de reunión donde Dios promete estar ahí en medio de su pueblo por medio del tabernáculo. El libro anterior, que es el libro de Éxodo, ya en la segunda parte del libro miramos todas las instrucciones referentes a la construcción de esta tienda llamada tabernáculo. Los utensilios, los muebles, todo lo relacionado con la construcción del tabernáculo. Y el libro de Éxodo termina con el capítulo donde nos habla que Moisés levanta el tabernáculo. Es decir, se inaugura el tabernáculo. Y ahí es donde termina el libro de Éxodo. Ahora el libro de Levítico es la continuación de esta hermosa historia del pueblo de Israel. Dios quiere vivir en medio de su pueblo, y el pueblo de Israel había sido contaminado por el pecado que aprendió en la tierra de los egipcios. Esto es un gran problema, hermanos, y por eso Dios envía leyes para que ellos se puedan santificar y así poder pisar lugar santo, porque donde habita la presencia del Señor no puede haber cosa inmunda, impura, pecaminosa. Nuestro Dios es tan santo, hermanos, que nadie impuro puede acercarse a Él. Y cuando lo hacían, morían al instante. Es por eso que Dios, en esta santidad en la cual habita, hay un problema para acercarse a Él. Y como Dios es tan misericordioso, envía la provisión para acercarse a Él. Y de eso se trata el libro de Levítico. Leyes que van a ayudar al pueblo de Israel para purificarse y poder acercarse al Dios Santo. Y por eso hay un versículo que se repite muchas veces, más de 50 veces en todo este libro, que es: sean santos porque yo soy santo. Y pudiésemos decir que este es el propósito de todo el libro de Levítico: sean santos porque yo soy
santo. Nuestro Dios quiere tener una relación con su pueblo, pero el pecado es un problema. La inmundicia es una barrera. Y para eso Dios envía leyes para poder santificarse y acercarse al Dios santo. Ahora quisiera compartirles una frase. Un escritor dijo: en Éxodo, el libro anterior que vimos, vemos cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y en Levítico vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo. ¿Cómo podemos dividir este libro? Aquí está la primera opción que les comparto de cómo dividir este libro de Levítico. Según esta tabla, del capítulo 1 al capítulo 10 vamos a encontrar lo relacionado con las ofrendas y nos dice que nos muestra cómo debemos adorar a Dios. Ahora quiero que ustedes salten hasta la última parte que vemos por acá. Según esta tabla, la quinta parte de este libro de Levítico, que consta del capítulo 23 al capítulo 26, nos habla acerca de las fiestas. Ya lo vamos a ver en un momento. Y el propósito de estos capítulos es que nos ayuda a recordar lo que ha hecho el Señor. ¿Y por qué hay relación entre estos dos apartados, entre estas dos secciones del libro? En esta primera parte, las ofrendas ayudaban para que el pueblo se acercara a Dios, y en esta parte de las fiestas, en esta última parte que está en color verde, las fiestas hacían que Dios se acercara a su pueblo, hermanos. Algo hermoso. Ahora, esta segunda parte del libro de Levítico, que es del capítulo 11 al capítulo 15, que está de color amarillo, vamos a ver acerca de lo puro y lo impuro. Y el propósito de esta sección es mirar las reglas de limpieza y de las enfermedades. Y está relacionado de la misma manera con esta penúltima parte que está por acá, que es del capítulo 11 al capítulo 15. Bueno, probablemente hay un error, ya que es del capítulo 17 al capítulo 22. Aquí hay un error de la imagen. Del capítulo 17 o 18 al capítulo 22, ¿ok? Pero bueno. Y aquí nos habla acerca de lo santo y lo profano. Y nos habla aquí acerca de las reglas, de los pecados y de los castigos. Y hay una relación estrecha, lo puro y lo impuro, y lo santo y lo profano. Y aquí en medio, hermanos, tenemos una sección nada más con el color anaranjado, en este caso, que es el capítulo 16, donde nos habla acerca del día del perdón o también el día de la expiación. El propósito de esta parte del libro es la expiación por medio de un sacrificio sustituto. Y es interesante mirar cómo está en el centro, hermanos, del libro de Levítico. Tome nota, El capítulo 16 y el capítulo 17 es el corazón del libro, donde nos habla acerca del día del perdón, el día de la expiación, pero lo vamos a ver más a detalle. El libro de Levítico en sí, lo único que trata es acerca de leyes, pero ya vimos para qué son estas leyes, cuál es el objetivo de estas leyes. El objetivo de estas leyes es que tenemos un Dios misericordioso y que es santo, 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 y al ser santo, el pueblo pecaminoso, inmundo, impuro, no puede acercarse a ese Dios, y es por eso que Dios envía estas leyes para que sí se puedan acercar a su santidad. Entonces, ese es el propósito de las leyes en Levítico. Vamos a mirar o vamos a darle un vistazo a Levítico según las leyes, ¿no? Aquí miramos el enfoque. Tenemos dos partes según las leyes, ¿no? Hay leyes de sacrificio, hay leyes de santificación. Aquí en el apartado de referencia tenemos las citas y aquí está la división, ¿no? Las leyes de sacrificio. Las leyes de sacrificio encontramos las ofrendas, la consagración del sacerdote, la consagración del pueblo, de la expiación nacional. Y las leyes de santificación encontramos leyes para el pueblo, leyes para los sacerdotes, leyes en la adoración, leyes en la tierra de Canaán y a través de las promesas. La primera parte, que son las leyes de sacrificio, como el camino a Dios, que son los sacrificios, y esta segunda parte podemos mirarlo también como el caminar con Dios, que son las leyes de santificación. Las leyes del acercamiento a Dios aceptable son las leyes de sacrificio. Y las leyes de la comunión continua con Dios son las leyes de santificación. Pero ahora, hermanos, yo quisiera compartirles de qué manera vamos a dividirlo en esta clase
de Introducción al Estudio Bíblico. Como están mirando, vamos a usar colores como anaranjado, verde, azul, rojo y morado. La primera parte de este libro de Levítico vamos a mirar las ofrendas y sacrificios que se encuentran del capítulo 1 al capítulo 7. La segunda parte, saltamos por acá y lo encontramos del capítulo 8 al capítulo 10, donde vamos a mirar la consagración de los sacerdotes. En la tercera parte del libro vamos a encontrar la pureza ritual. Y esto lo vamos a mirar del capítulo 11 al capítulo 15. Del capítulo 16 al capítulo 17 vamos a mirar el día de la expiación. Esta es la cuarta parte del libro. Pasamos a la quinta parte del libro, donde vamos a mirar la pureza moral. Y esto lo vamos a encontrar del capítulo 18 al capítulo 20. Y el sexto punto, o la sexta parte del libro, se encuentra del capítulo 21 al capítulo 22, donde vamos a mirar la santidad de los sacerdotes. La parte número 7 del libro, donde vamos a encontrar las fiestas anuales. Fíjense aquí, es la séptima parte del libro y son 7 fiestas, hermanos. Y las encontramos del capítulo 23 al capítulo 25. Y pasamos a la última parte, que es la parte número 8 de este libro. Y lo vamos a encontrar del capítulo 26 al capítulo 27. Ahí es donde nos habla acerca de la obediencia o desobediencia. Y es la última parte del libro de Levítico. Entonces, el libro de Levítico se puede dividir en 8 partes. Y ahora, ¿por qué los hemos puesto con colores diferentes? Y hay 2 que repite el mismo color. Por ejemplo, el 1 con el 7, el 2 con el 6 y el 3 con el 5. Este tema de los colores es para una mayor comprensión y para que ustedes se puedan dar cuenta que hay relación en la primera parte con la séptima parte. Porque en la primera parte del libro de Levítico nos habla acerca de las ofrendas y sacrificios. Y esto toma relación con las fiestas anuales. ¿Por qué? Porque también en las fiestas anuales habían o tenían que haber ofrendas y sacrificios. Toma relación, por eso los hemos puesto de color naranjita. Ahora, la segunda parte de este libro, que es la consagración de los sacerdotes, toma relación con la sexta parte de este libro, donde nos habla acerca de la santidad de los sacerdotes. Fíjense, por acá nos está hablando de la consagración de los sacerdotes. Y aquí abajito nos está hablando de la santidad de los sacerdotes. Y la tercera parte de este libro, donde nos habla de la pureza ritual, que es del capítulo 11 al capítulo 15, toma relación con la quinta parte de este libro, que es del capítulo 18 al 20, donde nos habla acerca de la pureza moral. ¿Se da cuenta? Como por acá nos está hablando de la pureza ritual y por acá abajo vamos a mirar la pureza moral. Consagración de los sacerdotes y santidad de los sacerdotes. Ofrendas y sacrificios y fiestas anuales. Está perfectamente estructurado este libro, hermanos. Nos damos cuenta de la importancia de este libro. Es bien cierto que hemos echado de menos este libro por mucho tiempo porque no le entendemos o porque hay cosas que no alcanzamos a comprender de este libro, pero el día de hoy quiero que usted vea, hermano, hermana, lo perfecto que está ordenado este libro, la perfecta relación que tiene cada aspecto, cada parte de este libro. Ahora, en medio de estas 6 partes del libro que están por acá, que ya las hemos mencionado, está la cuarta parte del libro que mencionamos, y que es el día de la expiación, que consta del capítulo 16 al capítulo 17. ¿Por qué está en medio de estas 6 partes, que se dividen entre 3 por arriba y 3 por abajo? ¿Por qué estará en medio? ¿Por qué creen ustedes que esté en medio? Porque es el corazón del libro, hermanos. Por eso también lo ponía ahí en color rojo, porque es el corazón del libro de Levítico. El capítulo 16 y el capítulo 17 es el corazón de este libro, donde nos habla acerca del día de la expiación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Y ahora, los 5 libros de Moisés, conocidos como Pentateuco, que es la Torá, estos 5 libros de Moisés, vamos a mirar qué libro está en medio. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Exactamente, el libro de Levítico está en medio. El libro de Levítico es el corazón del Pentateuco. El libro de Levítico es el corazón de los libros de Moisés. Y esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque todo apunta, todo lo que está escrito en los 5 libros de Moisés apuntan al corazón de todo el Pentateuco, que es el libro de Levítico. Ahora, el corazón de este libro es el capítulo 16 y el capítulo 17, donde nos habla acerca del día de la expiación, hermano. El día en el cual tenían que ofrecer a Dios un sacrificio, donde por medio de ese sacrificio se expiaba los pecados de todo el pueblo de Israel, hermanos. Todo el libro de Levítico apunta al tema central del libro de Levítico, que es la expiación por los pecados. Y qué maravilloso es ver que el día de la expiación no era cualquier sacrificio como todos los demás, sino que en el día de la expiación solamente se ofrecía un sacrificio animal por todo el pueblo. Ese es el corazón del libro de Levítico. El día de la expiación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y tenemos por aquí abajo la parte número 8 de este libro, donde nos habla, o donde le he titulado obediencia obediencia o desobediencia, que de cierta manera o en otras palabras es como la decisión final. Ya hablamos de que Dios les está dando leyes a su pueblo para que se puedan acercar a Él, o sea, un Dios misericordioso, hermanos. Un Dios que es santo, santo, santo y que por nuestra impureza no nos podíamos acercar a Él, pero ahora en su misericordia Él está proveyendo una serie de leyes que tenemos que llevar a cabo para podernos acercar a su santidad, para poder ser santos y acercarnos a su santidad. Eso es lo que trata todo el libro de Levítico. Y la última parte de este libro, que es del capítulo 26 al capítulo 27, que ya son los 2 capítulos finales de este libro, nos está hablando en cierta manera como diciéndonos: tú decides, tú tienes la decisión final, tú decides entre la obediencia, el obedecer todas las leyes, mandamientos, estatutos y preceptos de Jehová nuestro Dios, o también está que puedas decidir el camino de la desobediencia. Entonces, esta última parte, la parte número 8, está la elección del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a elegir el pueblo de Israel? Tienen enfrente de ellos, tienen 2 caminos, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Y de esta manera tan hermosa termina este libro, dejando a cada espectador, a cada lector, a cada creyente, después de haber mirado todas las leyes para acercarse a Dios, para obedecer a Dios, Dios deja enfrente de nosotros la decisión final. Tú decides si vas por el camino de la obediencia o por el camino de la desobediencia. Y así termina este hermoso libro. Ahora vamos a desmenuzar cada parte de este libro. Pasamos a la primera parte, que es del capítulo 1 al capítulo 7. Ofrendas y sacrificios. ¿Qué es lo que encontramos en esta primera parte? Encontramos acerca de los holocaustos, Levítico 1, encontramos acerca de las ofrendas, Levítico 2, encontramos acerca de las ofrendas de paz, Levítico 3, encontramos acerca de las ofrendas por el pecado, Levítico 4, también encontramos las ofrendas expiatorias, Levítico 5, y por último, las leyes de los sacrificios. Leyes específicas para llevar a cabo estos sacrificios, del capítulo 6 al capítulo 7. Entonces, en este apartado de ofrendas y sacrificios, encontramos holocaustos, ofrendas, y miramos aquí que hay diferentes tipos de ofrendas. Hay ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias. Y también, en este mismo apartado, Dios da las leyes específicas para llevar a cabo estos sacrificios. Segunda parte del libro, la consagración de los sacerdotes, que es del capítulo 8 al capítulo 10. En esta sección vamos a encontrar la consagración de Aarón y sus hijos en Levítico 8. Y también vamos a encontrar los sacrificios de Aarón, ya como sacerdotes, como ministros, en Levítico 9. Y hay algo interesante aquí que notar. En Levítico 10 vamos a encontrar la historia que probablemente algunos ya han escuchado, otros no,
Es interesante mirarla, pueden leerla en Levítico 10, acerca del pecado de Nadab y Abiú. ¿Cuántos habían escuchado acerca de estos dos jóvenes? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú fueron hijos de Aarón, y al ser hijos de Aarón, ellos tenían parte en el sacerdocio. Eran sacerdotes, ministros. Pero ¿qué es lo que sucede? Nadab y Abiú un día entran al santuario de una manera desordenada, de una manera como Dios no lo había pedido. Dice la palabra de Dios que entraron con fuego extraño. Dice mi hermana Adriana, amén, Dios los mató. Exactamente. La presencia de Dios, al ser tan santa y pura, cuando ellos entraron impuros o de una manera no acorde a las leyes de Dios, ellos al instante cayeron muertos, hermanos. Entonces, ¿cómo? ¿Dios los mató? ¿O cómo está el asunto? El asunto aquí es que el ser humano, impuro, con pecado, de una manera desordenada, incluso también haciendo las cosas a mi manera, no podemos estar delante de Dios. Podemos caer muertos al instante. Y eso lo dejó claro la historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que entraron con fuego extraño para ofrecérselo al Señor y al instante cayeron muertos por esa presencia tan santa, tan bendita, tan pura, y cayeron muertos. Esta historia del pecado de Nadab y Abiú es interesante mirarla en este apartado de consagración de los sacerdotes. Pareciera como medio raro que esté este fragmento aquí en Levítico 10, porque nos está hablando acerca de la consagración de los sacerdotes, ¿no? Cómo un sacerdote se tiene que consagrar. Pero si se da cuenta, esto no está fuera de lugar. Dios lo tiene todo perfectamente ordenado en sus benditos libros. Y en el libro de Levítico, precisamente en el capítulo 10, con esta historia de Nadab y Abiú, nos habla acerca de la importancia de la consagración como sacerdotes, como ministros. ¿Cuál es la importancia de ser consagrados para el ministerio? Tanta importancia es, hermanos, que si entramos impuros, inmundos, de una manera desordenada o a mi manera, la presencia de Dios me puede exterminar, me puede fulminar al momento, como en aquella ocasión que cayó fuego y los consumió al instante, hermanos. Entonces, esta historia que se encuentra en Levítico 10, el pecado de Nadab y Abiú no está fuera de lugar, al contrario, todo está perfectamente en orden. ¿Por qué? Porque con esta historia miramos la importancia de la consagración de los sacerdotes. Pasamos a la siguiente parte del libro, que es del capítulo 11 al capítulo 15, donde nos habla acerca de la pureza ritual o ceremonial. ¿Qué encontramos en esta parte específicamente? En Levítico 11 vamos a encontrar acerca de los animales limpios e inmundos. En Levítico 12 vamos a encontrar acerca de la purificación después del parto, la purificación que debe de haber en una mujer después de dar a luz, después del parto. En Levítico 13 vamos a encontrar acerca de la lepra, esta enfermedad que salía como llagas en el cuerpo. Vamos a encontrarlo en Levítico 13. En Levítico 14 vamos a encontrar la ley para que el leproso se limpie. Aquí está la solución para la lepra. En Levítico 14, la ley para que el leproso se limpie. En Levítico 15 vamos a encontrar acerca de las impurezas físicas, específicamente los fluidos seminales, como varones, ¿no? Aquí hay algo importante a destacar para todos los varones en Levítico 15, las impurezas físicas que tienen los varones, y no solo los varones, sino también al final de este capítulo vamos a encontrar acerca también de la impureza física que tiene la mujer al estar en su ciclo menstrual. Todo esto como impureza, ¿no? Como una impureza ritual. ¿Qué es lo que se tenía que hacer para salir de esa impureza? Pasamos al siguiente punto, que es el corazón de este libro de Levítico, del capítulo 16 al capítulo 17, donde nos habla acerca del día de la expiación. Y lo encontramos específicamente en Levítico 16, el día de la expiación. Por aquí tenemos una imagen, lo que sucedía en este día, conocido también como el día del perdón.
En Levítico 17 vamos a encontrar el santuario único, todo lo relacionado a este santuario único. Y por aquí también tenemos una imagen del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo una vez al año. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y este día era el día del perdón, el día de la expiación. Y en Levítico 17, a partir del verso 10, vamos a encontrar la prohibición de comer sangre, ¿no? El pecado de comer sangre, porque en la sangre está la vida. Así lo dice este libro. Pasamos al siguiente punto. Levítico, del capítulo 18 al capítulo 20. Vamos a encontrar acerca de la pureza moral. Y vamos a mirar que aquí encontramos actos de inmoralidad prohibidos en Levítico 18. En Levítico 19 encontramos leyes de santidad y de justicia. Y en Levítico 20 encontramos penas de muerte por actos de inmoralidad. Fíjese nada más la gravedad del asunto, o la importancia de la pureza moral. Levítico 20 pareciera aterrador. ¿Por qué? Porque está lleno de penas de muerte, ¿no? Y a tal tiene que ser apedreado, y tal que pecó de esta manera tiene que ser cortado, y tal que pecó de esta manera morirá en medio del campamento. O sea, son cosas como aterradoras que uno dice, ¿por qué está esto escrito aquí? Pero todo esto tiene que ver con las leyes levíticas para poder tener una pureza moral, ¿no? Ser puros moralmente. Y obviamente estas personas que sufrían penas de muerte eran por infringir las leyes que estaban ya establecidas en contra de los actos de inmoralidad prohibidos. La mayoría de este capítulo de Levítico 18 nos habla de inmoralidad sexual. Todo lo relacionado con la inmoralidad sexual que está prohibida. Pueden leerlo ahí en Levítico 18, 19 y Levítico 20. Pasamos a la siguiente parte, que es del capítulo 21 al capítulo 22, donde miramos la santidad de los sacerdotes. En Levítico 21 específicamente encontramos acerca de la santidad de los sacerdotes. En Levítico 22 vamos a poder leer la santidad de las ofrendas. De qué manera los sacerdotes tenían que ofrecer estas ofrendas en santidad. Y en Levítico 21, la santidad de los sacerdotes. Todo lo que los sacerdotes tenían que hacer para presentarse en santidad, ¿no? Dios exige de sus ministros, y Dios exigió en aquellos entonces en el desierto de sus sacerdotes santidad. De hecho, hasta el sumo sacerdote tenía en la frente una coronilla que tenía letras hebreas que traducido era, o que traducido decía, santidad a Jehová. Es lo que más demandaba nuestro Dios, lo que más demanda, mejor dicho, lo que más demanda nuestro Dios, santidad. Y esto lo miramos del capítulo 21 al capítulo 22. Y del capítulo 23 al capítulo 25 vamos a mirar acerca de las fiestas anuales. En Levítico 23 vamos a encontrar las fiestas solemnes. Pueden ustedes leer Levítico 23 y en Levítico 23 está a detalle, punto por punto, cada fiesta. Levítico 24 vamos a encontrar aceite para las lámparas. Levítico 24 a partir del verso 5 vamos a encontrar el pan de la proposición. Y en Levítico 25 vamos a encontrar el año de reposo de la tierra y también el año del jubileo. Y pasamos a la última parte de este libro que les decía que es como si Dios le estuviese diciendo a su pueblo: ustedes tienen la elección final. Ustedes deciden entre la obediencia o la desobediencia, que lo encontramos del capítulo 26 al capítulo 27. Los dos capítulos finales de este libro. En Levítico 26 vamos a encontrar las bendiciones por la obediencia. Hay bendiciones por obedecer los mandamientos de Dios. En Levítico 26, a partir del verso 14, vamos a encontrar las consecuencias
de la desobediencia. Así como hay bendiciones por obedecer, de la misma manera, y en lo contrario, hay consecuencias de la desobediencia. Y en Levítico 27, que es el capítulo final de este libro, nos habla acerca de las cosas consagradas a Dios. Y así termina este libro. Y por aquí les ponía una imagen del tabernáculo, esta tienda donde Dios prometió morar en medio de su pueblo. Aquí alrededor miramos las tiendas de todo el pueblo de Israel y en medio de ellos estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Los sacerdotes por aquí, la gente entrando con sus sacrificios. Por aquí miramos a los levitas, que son los sacerdotes, efectuando todo el servicio litúrgico a Dios, todo el ritual ceremonial que se tenía que llevar a cabo en este lugar santo. Y aquí miramos una representación de la presencia de Dios que reposaba sobre este lugar y se agradaba de los sacrificios, de toda la obediencia del pueblo de Israel para que este lugar fuese santo y así impartiera la santidad a todo el pueblo de Israel. Recuerden el versículo clave de este libro de Levítico: sean santos porque yo soy santo. Y así termina este panorama bíblico de Levítico, el tercer libro del Pentateuco, esperando que haya sido de mucha edificación y de mucha bendición para nuestro crecimiento, primeramente en nuestra fe y también en nuestro crecimiento bíblico. Esperando, hermanos, que puedan repasarlo, que puedan estudiarlo, algo que les haya llamado mucho la atención, puedan investigar más en ello, puedan indagar más en algún punto en específico que a ustedes les haya llamado mucho la atención. Pues esto ha sido todo por esta semana, esperando mirarlos la próxima semana con el siguiente libro del Pentateuco, el libro de Números, con la ayuda de Dios.